El mismo rapero ha reconocido que sigue admirando el video y la foto de aquel preciso momento en que ella dejó caer su abrigo. Kanye West, él sigue y sigue en controversia y no sale de una. Yo no voy a hablar mucho porque aquí le explico todo lo que está sucediendo con el cantante. Finalmente, la Academia de los Premios Grammy reaccionan al escándalo que provocaron Kanye West y su mujer en la alfombra roja el pasado domingo. Uno de los productores ejecutivos de los Grammy declaró que aunque la Academia respeta por completo la libertad creativa de los asistentes, hay que saber que existen códigos de vestimentas. Fue a través de su cuenta de X en la que Kanye West se pronunció sobre el polémico atuendo de su esposa, asegurando que está orgulloso de ella por abrir un mundo completamente nuevo. En el mundo de la moda, el cantante también indicó que el polémico vestido habían tenido que ajustarlo unas 6 veces para lograr esa impresión de invisibilidad. El mismo rapero ha reconocido que sigue admirando el video y la foto de aquel preciso momento en que ella dejó caer su abrigo y se dice: "Wow, qué suerte tengo de tener una esposa tan inteligente, talentosa, valiente y sensual". Y es que durante toda esta semana Kanye West ha sido el centro de muchas miradas porque por primera vez reconoció públicamente de que padece de autismo. Por último, para seguir en el medio de la polémica, Kanye West ha expresado en múltiples ocasiones en sus redes sociales un mensaje que dice "Liberen a Puff", en referencia al apodo de Sean Diddy Combs. Y hasta se ha atrevido a decir: todos esos famosos que lo acusan y no lo defienden son unos cobardes. Están viendo a nuestro hermano pudrirse y no dicen nada. Por otra parte, esta semana ha sido también muy activa por parte de Kanye en sus redes, arremetiendo otra vez con sus mensajes sexistas, racistas, homofóbicos y antisemitas e incluso adorando al dictador Adolf Hitler. Yo tuve que hacer esta pieza y yo me quedé sorprendida de todos los tweets que él escribió back to back, uno tras otro, en tan poco tiempo. Espérate, Clarisa, cosa, ¿no? Mira, esto vamos a hablar. La gente que se reúne con él dice que el hombre es un genio. No. La gente que va y tiene meetings con él dice que es un genio. ¿Un genio en la música? No, nada que tiene que ver con la música. Pero él no sé por qué hace todas estas cosas para llamar la atención. Pero lo que estamos viendo, la gente, todo el mundo está hablando como estaba vestida esta mujer en los Grammys y no están hablando de más nada. Él mismo alegó, dijo Raúl, y bueno, para que vean los exactamente. Grammys haciendo Le como ganamos. dicen los americanos, Stone. Escuchen, es verdad lo que acabas de decir, Raúl. Pero ¿a qué precio? Espérame, al final del día, un genio maquiavélico. Exacto. No estamos hablando que un genio que utiliza su inteligencia para hacer cosas algo positivas. Puras Correcto. tonterías tras tonterías, de alguna Al forma otro le día funciona. el contenido no era tan importante, los ganadores en la música, que lo que había hecho él en la alfombra con ella. Ay, pero pobrecita, de verdad, Y la dice que le ha bañado el cerebro. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que todo esto lo planean muy bien, lo hacen. Al final nadie los arrestó. Hace unas declaraciones que son una barbaridad. Una barbaridad. Una locura las cosas. No se puede que él poner dice, ni la cuarta parte. Mira, la expresión corporal de ella lo dice todo. A mí sí me Pero la gente que tiene autismo usualmente son muy inteligentes, algunos de ellos. Claro, no, totalmente. Sí, Gracias, Clarisa, gracias. Pero que use la inteligencia para algo positivo. Que tengas buen fin de semana. Gracias a usted. Ay, sí, hoy es viernes. Pero ¿te quedas aquí seguimos con nosotros? Sí, yo me quedo aquí hasta el final, no me votes, Raúl. Que yo sé que tú estás con Alejandra. Pero yo también. Muchísimas cosas más, señores. Vamos a una pausa. El look de la semana es, por supuesto, de lo que estaba hablando Clarisa hace unos minutos. Esto que para mí es una cosa nefasta. Raúl dirá que él es un genio. Para mí, como ustedes bien dijeron... Yo no estoy diciendo que es un genio, pero espérate, Daniela. ¿Tú dijiste eso? ¿Tú lo escogiste como el look de la semana? Escogieron, es el look más Es sonado lo toda mismo la que estoy semana. diciendo yo. No, para mí eso no es un genio. Y además, él, a Pero todas no sus estoy diciendo que es un genio. exesposas y a todas sus novias las regañaba por Daniela, estar tú lo has vestidas. escogido como el look de la semana. Porque hay que hablar de esto, que esto no se hace, que esto es una falta de respeto, que esto tiene que Pero entonces, morir, ¿cómo lo esto no ponen en puede- el look de la Bueno, semana? porque hay que hablar de esto, porque es noticia y todo el mundo está hablando de esto. Pero Claro que sí. estamos hablando... ¡Tengo razón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi público! ¡Gracias! Raúl es un genio. Por lo menos alguien que tiene sentido común. No. Todo el mundo está hablando de esto y Si te hay que cae hablar tan mal, no lo escojo como el look de la semana. eso no es objetivo. ¿Cuántos vestiditos de estos creen que hayan vendido? No tengo idea. Tú sí Pero eres que se lo ponga él, un a la genio, de próxima verdad. alfombra. Un genio del menú. Gracias.
No, en fin, Raúl, te quiero ver así vestido de ti en los... Hay que comprarle No, tú me quieres ver como la mujer de... En el mesh, así, vamos a ver. Vámonos a una pausa, ya volvemos.